124 of their graduates, those schools have gone out and started churches. So you're not just helping a pastor start a church, but you're helping multiplying the number of churches. Through the generous giving of God's people and the tireless efforts of our partner missionaries around the world, God has allowed us to see more than 800 churches started since the year 2004. That number humbles us, but that number also challenges us because we know there is so much more that needs to be done. By the year 2027, we would like to see that number reach 1,000 churches started. We have a big God, and I think He has a vision for us that includes much more than we've already seen. We invite you to partner with us in this great endeavor to see souls saved, lives changed, and local churches planted all around the world. Amén. Pase. Good morning. It is a blessing to be here with you all today. Buenos días, una bendición estar con ustedes este día. As we mentioned already, my name is Austin Reed, Como ya les mencioné, mi nombre es Austin Reed and you met my family back then, my wife Leah, my son Landon, and my daughter Olivia. y ya conocieron a mi esposa allá atrás con mis dos hijos. We count it a great privilege to be here with you at Iglesia Bautista Emmanuel. Contamos un gran privilegio estar con ustedes esta mañana en la Iglesia Bautista Emanuel. The Lord began to work in my heart about worldwide missions El Señor comenzó a trabajar en mi corazón acerca del Ministerio Mundial de Misiones. at a missions conference back in 2006. En una conferencia de misiones en el año 2006, I was only an 8-year-old boy, yo tenía apenas 8 años de edad, but the Lord placed upon my heart a burden pero el Señor puso en mi corazón una carga to see souls saved all around the world. para ver almas salvas en todo el mundo. After I graduated from Bible college Después que gradué del colegio bíblico and married my wife, y me casé con mi esposa, I can't forget that part. no puedo olvidarme de esa parte. The Lord allowed us to serve at Bible Baptist Church El Señor nos permitió servir en la Iglesia Bautista Bíblica in Terre Haute, Indiana, en el estado de Indiana, en la ciudad de Terre Haute, for a period of about 5 years. por un periodo de como 5 años. When I showed up at Bible Baptist Church, Cuando llegué a esta Iglesia Bautista Bíblica, I was excited to preach the gospel estaba muy emocionado de predicar el Evangelio and to see souls saved y de ver almas salvas and to do the work of the ministry. y de hacer la obra del ministerio. But on my first day there, Pero en mi primer día allí, they took me to an office in the back me llevaron a una oficina atrás and they gave me a big stack of papers. y me dieron un montón de papelería. And they said you were going to do the church finances Y me dijeron, tú vas a ser el asistente que va a hacer las finanzas de la iglesia and all of the administration work, y todo el trabajo administrativo. and you are going to run all of the behind-the-scenes operations of the Y church. tú vas a estar encargado de todas las operaciones detrás de las cortinas en la iglesia. Now, I was called to preach. Yo fui llamado a predicar. I was excited to preach and see souls saved. Yo estaba emocionado de predicar y ver almas salvas, I was not so excited about paperwork. pero no estaba muy emocionado acerca del trabajo de escritorio. But as I began to involve myself in it, Pero ya que empecé a involucrarme en ese trabajo y ministerio, I trusted that the Lord was teaching me something. yo confié que el Señor me estaba enseñando algo a través de ello. Throughout my time there in Indiana, En mi tiempo en Indiana, the Lord allowed me to do the preaching and the soul winning. el Señor me permitió predicar y ganar almas. He allowed us to see converts saved and join the church. Él nos permitió ver a convertidos salvos y que se unieron a la iglesia. He allowed me to baptize some, to teach some, to train some. Él me permitió bautizar a algunos, enseñar a otros. But the Lord also prepared me Pero el Señor también me preparó for a specific role He had in mind. para un trabajo en especial que tenía en mente para mí. In November of 2022, En el mes de noviembre del año 2022, my father contacted me with a question. mi papá me contactó y me hizo una pregunta. He had been the director of Global Baptist Church Planners Él ha sido el director de Global
Planters since 2010, desde el año 2010. at the same time as pastoring Al mismo tiempo le estaba pastoreando Peachtree Road Baptist Church in Sewanee, Georgia. una iglesia en Sewanee, Georgia. It had been a huge burden on his time Había sido una gran carga y responsabilidad en su tiempo, to try to both pastor the church and run the ministry. hacer ambas cosas, pastorear y correr el ministerio de Global Planters. He asked me if I would consider Él me preguntó que considerara si yo quería beginning to work with Global Baptist Church Planners comenzar a trabajar con Global Planters to handle sort of the administrative work of the ministry. para hacer todo el trabajo administrativo de este ministerio. As my compensation for the work that I did, Y como mi compensación o mi paga por este trabajo que iba a hacer, I got to go on a mission trip to the country of Nigeria. yo pude ir a un viaje misionero al país de Nigeria. That was the first time I'd ever been out of the United States. Esa fue la primera vez que yo había estado fuera de los Estados Unidos. And when I arrived in country, Y cuando yo llegué a este país, the need that is so great around the world vi la necesidad que es tan grande alrededor del mundo. was immediately apparent to me. Fue inmediatamente aparente para mí. I met young men Me conocí a jovencitos who had been trained in the work of God que habían sido entrenados para hacer la obra del ministerio and who were on fire to see souls saved y que estaban en fuego para ver almas salvas and wanted to start churches. y querían empezar iglesias. But if they were going to start a church, Pero si iban a empezar iglesias, they would have to go and get a full-time job tenían que conseguirse un trabajo de tiempo completo and work 6 days a week y trabajar 6 días por semana just in order to feed their family, para poder alimentar a su familia, leaving them with only 1 day a week solamente dejándoles un día por semana to do their soul winning, to do para hacer su ganancia de almas their church services, y tener sus servicios en la iglesia, to do their training of their members, para entrenar a sus miembros and to do all the business of the church. y para llevar a cabo todos los negocios de la iglesia. The young men could do this, Un jovencito puede hacer esto, but it would take them many years pero le va a tomar muchos años to get to the point where they could devote themselves fully to that church. llegar al punto de que van a poder entregarse por completo a pastorear la iglesia. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I believe the Lord is returning soon. yo creo que Cristo viene pronto. Amen. Amen. The Lord is coming back soon, El Señor viene pronto and our time is short. y nuestro tiempo es limitado. I believe if we have the opportunity, Yo creo que si tenemos la oportunidad, if the Lord has blessed us with the means el Señor nos ha bendecido con los medios to help a young man start a church, para empezar a un joven graduado, empezar una iglesia, to allow him to devote himself fully to the work of God, para permitirle que se dedique tiempo completo a la obra de Dios. we should be willing to do everything we can Debiéramos estar dispuestos a hacer todo lo que pudiéramos hacer to assist them in the preaching of the gospel. para asistirlos en la predicación del Evangelio. The Lord worked in my heart El Señor obró en mi corazón and gave me a great burden to see churches started around the world. y me dio una gran carga para ver iglesias empezadas o que se empiecen iglesias alrededor del mundo. In September of this past year, En septiembre de este año pasado, the Lord opened a door el Señor abrió una puerta in a miraculous way de una manera milagrosa to allow me and my family para permitir que mi familia y yo to resign from our ministry in Indiana renunciáramos del ministerio que yo tenía en Indiana and began working full-time y comenzáramos a trabajar tiempo completo with Global Baptist Church Planners. con Global Baptist Church Planners. I now understood why the Lord had me do all that paperwork. Ahora entiendo por qué el Señor me permitió hacer todo ese trabajo de oficina en la otra iglesia. He was preparing me for a ministry he had in mind, Él me estaba preparando para un ministerio que él tenía en mente and now our goal is y ahora nuestra meta es to be a middleman ser el intermediario, between churches here in America el intermediario entre iglesias aquí en Estados Unidos and young men around the world who want to start a church, y jovencitos graduados de institutos bíblicos que están alrededor del mundo que quieren empezar iglesias, to help them fulfill the burden that the Lord para has given them. ayudarles a llevar a cabo la carga que Dios ha puesto en sus corazones. I would be so thankful Yo voy a estar muy agradecido if you would prayerfully consider si ustedes consideran una oración helping us in our mission ayudarnos en nuestra misión to see the world reach for Christ. para ver el mundo para ver el mundo alcanzado para Cristo. And thank you for your time today. Y gracias por su tiempo hoy. And if you have any questions at the end of the service, I'll be at the table in the back Y si tienen preguntas, al final del servicio voy a estar en la mesa ahí atrás. and would be happy to talk to you about whatever I can. Estaría muy contento de hablar con ustedes cuando yo pueda. Thank you and God bless. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ok, hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Yo sé que hay preguntas. Déjeme decirle, yo conozco a un misionero, está en Guerrero.
en Guerrero. No recuerdo su nombre, estaba tratando de... mis rueditas aquí estaban tratando de moverse, pero muy temprano. No se puede mover bien. Y este misionero, yo lo conocí en San Luis Potosí, era miembro de la iglesia. Bueno, era miembro, venía a otra iglesia y él estaba en el Instituto Bíblico. Y él se entrenó para servir al Señor. Y ese ministerio le dijo, vete a tu ciudad donde quieres empezar una iglesia y nosotros vamos a apoyarte por 3 años. Vamos a darte sostenimiento al 100% para que tú puedas ganar almas, pastorear la iglesia. Y después de 3 años vamos a quitar el sostenimiento si ya tienes miembros. Y así fue, hermanos. Y este hombre en 3 años empezó la iglesia y tuvo miembros y la iglesia lo está apoyando ahora. Y así es como funciona ese ministerio. Apoya a pastores nacionales a empezar obras para que no tengan que ir en diputación. A veces la diputación es un proceso de 2, 3, 4 años, ¿verdad, hermanos? Larguísimo, pero con ese ministerio ellos se van directamente de graduados, entrenados, a empezar la obra de Dios y están apoyados por un tiempo. Creo que es 3 years that you guys support the missionaries. Son 3 años y ya ellos después ya tienen su iglesia, ¿verdad? En la que trabajaron. ¿Alguna pregunta, hermanos? No todos a la vez. Claro. Hermano Pepe. Solo es para jóvenes, ¿no? O sea, no casados, o sea, como jóvenes que se gradúan. Okay, he's wondering if it's only for young people or for married men that graduate from Bible colleges. It is for any young man or any man who has started a church Para cualquier hombre, varón que empiece una iglesia. that the American missionaries we work with would recommend to us. Okay, aquí la clave es que ellos, este ministerio, se apoya en misioneros que están en el campo ya y que van a recomendar a un joven o a un matrimonio casado para empezar una iglesia. Entonces ellos trabajan con pastores que saben que están entrenando jóvenes y que están bien entrenados y que los recomiendan los pastores que son también misioneros. Sí, hermano Sam. How much does it cost to support a pastor in Nigeria? In Nigeria, $175 a month. Fíjense, hermanos, en Nigeria, para apoyar a un pastor tiempo completo, se toman $175 al mes. Por eso que ellos pueden ayudar a un pastor a empezar una iglesia, porque no hace falta tanto sostenimiento. Hermana Rosa, ¿De dónde obtienen ellos los recursos para apoyar a estos pastores? where do you guys get the resources, the financial resources to support these missionaries? We have over 50 churches in the U.S. that have partnered with already and support us on a monthly basis, so we can do that. Tenemos como 50 iglesias en Estados Unidos que nos están apoyando a la organización y así es como nosotros canalizamos el dinero a esos misioneros mensualmente. Sí, Manu. Un pastor joven con una obra misionera y un edificio, la institución también apoya económicamente para la construcción. Buena pregunta. He's talking about here, how about when the young man, the missionary starting a church, needs a building? Does your organization supports in helping them get a building? We actually just started a new ministry called Global Baptist Initiative. Acabamos de empezar un ministerio nuevo que se llama Global Baptist Initiative. And within we started it in May of this past year, and already we have seen more than $100,000 given towards the physical needs of these church planners. Y empezamos apenas este mayo pasado y ya hemos visto más de $100,000 que se han suplido para ayudar a pastores con este ministerio material, físico, de dinero para comprar sus edificios. And so with that, the young man will give us his need, the American missionary will confirm the amount required, and then if a church feels led to lead it. De esta manera el joven nos da la necesidad y si el pastor que lo apoya o el misionero que está viendo su ministerio, está supervisándolo, nos da la recomendación, podemos apoyarle para ayudar a comprarle un edificio o ayudarle en algo. ¿Sí? ¿Alguien más? Hermanos Santos. ¿Con cuánto sería el aporte que ustedes pueden ayudar al ministerio? A ellos. How much
how much should a church give to help out your ministry, the global? The Global Church Planners, we have churches that give anywhere from $50 a month. We have some churches, the Lord has laid it on them greatly, and some churches give $600, $700 a month, just whatever the Lord lays on the heart. Bueno, depende como el Señor guía las iglesias. Hay iglesias que dan de $50 al mes hasta iglesias que dan $600 al mes. Eso funciona, hermanos, porque cuando uno hace alianza con pastores de muchos años ya sazonados en el ministerio, que tienen institutos, uno puede invertir en misioneros, jovencitos que están bien entrenados y que están bien recomendados, en lugar de, porque uno apoyamos misioneros nosotros cuando vienen aquí, pero yo no los conozco al 100%, vienen y se portan bien aquí, pero los pastores que los entrenaron los conocen mejor que yo los puedo conocer en una presentación de ministerio. Entonces ellos trabajan con pastores y misioneros en el campo, ya en Nigeria, estaba el hermano Martin, ¿dónde está? Rick Martin en las Filipinas. A él lo conozco, el Rick Martin de muchos años, tiene décadas en las Filipinas, entonces ellos trabajan apoyando misioneros que ya están sazonados, que han probado fidelidad y que están entrenando jóvenes, y ahí esos jóvenes empiezan otras iglesias para multiplicar. ¿Una pregunta más o sí, continuamos? Bueno, ahora van a cantar.
clase. Todos los pequeñitos de 3 a 6 pueden salir a su clase. 3 a 6 añitos pueden salir. Están listos, ¿verdad? Pero los maestros están listos. Sí, los niños están listos con energía. Ok, ahora todos los de 7 a 9 pueden salir a su clase. 7 a 9. Está Polito y Judith, ¿verdad? Bueno, abran sus Biblias, hermanos, por favor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, vamos a leer versículos 1 al 13. 2 Corintios 6, versículos 1 al 13. Y vamos a leer en forma alternada este pasaje, 2 Corintios 6, 1 al 13. ¿Ya lo encontró? Póngase de pie y denme un fuerte amén. Amén. Yo leo el 1, ustedes el 2, en el 13 nos unimos. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios todos, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Todos, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Padre, gracias por esta mañana. Te pido que me unjas con tu Espíritu Santo y hables a tu iglesia, a tu pueblo, para hacer tu voluntad. Y te pido, Dios, que bendigas tu palabra y que permitas que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros. Señor, manifiéstate, bendice, obra y glorifícate esta mañana. Señor, permíteme comunicar la verdad que has puesto en mi corazón comunicar, de acuerdo al contexto y al texto de la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a usar bien tu palabra como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pido, Dios, que bendigas a tu iglesia y la animes, y Señor, que seamos verdaderos ministros de Cristo y siervos tuyos. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema de este año. El tema de este año es honro mi ministerio.
estaba llorando al Señor, pidiéndole al Señor dirección para el año 2024, y cada año tenemos un tema que dirige los eventos de la iglesia, conferencias. Y este año Dios me dio este tema, honro mi ministerio. Y el domingo pasado prediqué de eso, ¿verdad? Prediqué qué significa honrar el ministerio. Entonces no voy a repetirme otra vez de lo que significa honrar el ministerio, pero hoy voy a hablar de una manera en que podemos honrar el ministerio. La palabra honrar quiere decir darle valor al ministerio que te ha dado Dios, darle un peso de gloria a ese ministerio que te ha dado Dios. Honrar el ministerio quiere decir apreciar, tener una alta estima por ese ministerio que te ha dado Dios. Honro mi ministerio. La palabra ministerio es la palabra diaconía, que habla de servir. Entonces Dios quiere que sirvamos. El ministerio, hermanos, es gente. ¿Y cómo ministro a la gente? Sirviéndole, sirviendo a la gente. Entonces el honro mi ministerio está hablando de que el apóstol Pablo, cuando estaba en Roma y Dios le dio el ministerio a los gentiles, el apóstol Pablo dijo: yo voy a hacer todo lo posible para darle un valor divino, digno a mi ministerio, darle el peso de gloria a mi ministerio, para que los gentiles conozcan el evangelio de salvación y los gentiles sean salvos, y yo pueda servir a los gentiles para que ellos vengan a Cristo. Eso es honro mi ministerio. Pero vimos la semana pasada, apenas continué a ver la semana pasada, que nosotros no somos el apóstol Pablo, pero sí somos ministros de Cristo. Si yo le dijera a usted, levante la mano si usted es ministro de Cristo. Levanten. Si usted es ministro de Cristo, levanten la mano. Ok. Todos debiéramos levantar la mano. Todos somos ministros de Cristo. Y no solamente somos ministros de Cristo, hermanos. Ya, la semana pasada hablé, ¿cómo somos ministros de Cristo? Bueno, tú eres ministro de Cristo al momento que sirves a otros. En ese momento eres ministro de Cristo. Sirves en el nombre de Cristo, sirves a otros haciendo la obra de Cristo, sirves a otros dando el evangelio de Cristo. Eres automáticamente un ministro de Cristo. Si esta semana tú le has dado el evangelio a alguien, tú eres un ministro de Cristo. Si esta semana has orado por alguien, intercediste por alguien, eres un ministro de Cristo. Si esta semana tú has sido una esposa que se ha sometido a su esposo y ha sido una ayuda idónea, tú eres una ministro de Cristo. Un esposo que ha enseñado a su esposa la palabra de Dios, que ha orado con ella, que ha enseñado la palabra de Dios a sus hijos, es un ministro de Cristo. Si esta semana tú has hecho una llamada telefónica, has mandado un texto a un hermano, lo has visitado, le has dado un versículo, tú eres un ministro de Cristo. Hermano, todos somos ministros de Cristo. Pero es muy interesante. Vea lo que dice el versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores, ¿qué dice, hermanos? Suyos. Somos ministros de Cristo, pero al ser ministros, somos colaboradores, ¿qué dice allí? Suyos. Y si vamos hacia atrás y hacemos trazos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que somos colaboradores con Cristo. Estamos colaborando con Cristo. Colaboradores, lado a lado, hermanos, colaborando juntos, así como tienes colaboradores en tu trabajo, ¿verdad? Que trabajan hombro a hombro contigo, lado a lado, que están jalando la cuerda juntos. Así estamos colaborando con, ¿quién, hermanos? Con Cristo. Esto es, así pues nosotros hablando de los apóstoles, los siervos de Dios que Dios instituyó, que Dios sacó, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermano, honramos nuestro ministerio cuando estamos viviendo por gracia. Ya no vivo yo, dice Cristo, dice la Biblia, más ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y dijo el apóstol Pablo,
Soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén, amén. Entonces vemos que es la gracia de Dios que nos permite ser colaboradores con Cristo, que podemos servir a Cristo, que podemos hacer la obra de Dios en Cristo. Y vemos qué es esta obra del contexto. Vea versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de qué, hermanos? Salvación. Honro mi ministerio. Tiene que ver, hermanos, con la salvación de almas. Tiene que ver con la salvación de almas. Hermano, Dios nos ayude como iglesia a tener una pasión porque almas sean salvas. Algún día tú fuiste salvo. Y alguien tenía una pasión por las almas y te compartió el evangelio. ¿Verdad? ¿Te acuerdas quién fue ese que tenía esa pasión por las almas? Yo me acuerdo quién fue el que me compartió a mí el evangelio. Y este hombre que me compartió el evangelio tenía una pasión por las almas. Era un ganador de almas. Él tocaba puertas y él amaba las almas y las visitaba y los discipulaba y nos animaba y nos regalaba Biblias y nos llevaba a la iglesia y hermano hacía todo lo posible, nos encauzaba para que me bautizara yo y me bauticé y me llevaba a la iglesia. Hermanos, una pasión por las almas. Honro mi ministerio, tiene que ver con que también tú honres tu ministerio, que tiene una redundancia en que almas sean salvas. Hermano, Dios quiere que tengamos esta mentalidad, esta mentalidad. Estaba yo pensando esta mañana, vamos a ir a la vieja escuela del apóstol Pablo, de cómo hacer el ministerio, cómo honrar el ministerio. Y aquí vemos, versículo 2 dice, hoy es el día de salvación, ahora el día de salvación, hoy es el día de salvación. Y tenemos que pensar, hermanos, que como dijo el hermano Austin Reed, Cristo viene pronto. Amén, amén. Y hoy es el día de que gente sea salva. Hoy es el día de que jóvenes sean salvos. Hoy es el día de que niños sean salvos. Hoy es el día, hermanos, de que nosotros honremos nuestro ministerio, dignifiquemos lo que hacemos y lo elevemos a la altura de Dios para que nuestro ministerio redunde en que almas sean salvas. Y esto es para jóvenes, esto es para adultos, para niños. Todos tenemos una parte importantísima en que almas sean salvas. Niños, yo conozco un hombre, lo acabo de hablar por teléfono hace unos meses, se llama Juan Manuel, hermano Juan Manuel, allá en México DF. Juan Manuel fue salvo por un niño que le dio un Juan y Romanos. Juan Manuel se iba a suicidar. Juan Manuel tenía problemas económicos bastante serios y él estaba desanimado, todo iba mal, su matrimonio, su negocio, todo iba mal, él se quería suicidar y un niño le dio un Juan y Romanos. Este hombre enojado por su situación, no con el niño, él iba enojado, ve que gente vive enojada, iba enojado, agarró el Juan de Romanos y se fue caminando, lo leyó. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, y esa palabra penetró, hermanos, en el corazón de Juan Manuel, y él fue salvo. Y ahora, hermanos, él sirve al Señor ya de muchos años. Su hijo es un misionero en Colombia. Su hija va a ser misionera en Venezuela. Acabo de conocer su hija, yo le enseñé Biblia cuando estaba en México DF, y su hijo, acabo de conocer a su yerno que van a Venezuela. Cuando fui a Guatemala, ahí lo conocí. Fíjense qué pequeño es el mundo. Hermanos, honra tu ministerio. Toma en alta estima el ministerio que te ha dado el Señor. Lo que Dios te ha puesto a hacer, hónralo. Sirve a otros, hermanos. Sea un instrumento útil al Señor para honra del Señor Jesucristo. Y aquí dice, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Aquí lo que está diciendo, les voy a hablar en palabras claras. Esto es, no dejes que nadie critique lo que haces o
censuro lo que haces porque vives con un mal testimonio. Mire, en otras palabras, es como por ejemplo cuando yo quiero ministrar al Señor, pero ando con malas palabras. Eso la gente va a vituperar mi ministerio porque estoy siendo de doble estándar. Cuando por ejemplo yo ando emborrachándome y después guiando a otros a Cristo, la gente va a vituperar mi ministerio. ¿Me explico, hermanos? Cuando yo me voy al bar y ahí estoy o en la discoteca o en el baile o ando haciendo cosas mundanas y luego quiero darle a alguien un folleto, un tratado, la gente va a vituperar mi ministerio. Eso quiere decir vituperar, quiere decir van a criticar, van a censurar lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque somos ministros juntamente con Cristo. Cristo no estaría haciendo eso, hermanos. Cristo no estaría en ese lugar ni haciendo lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, la gente tiene todo el derecho de censurar, de vituperar el ministerio. Y Dios no quiere que nadie sea tropezado. Al contrario, que nuestra vida sea tal que honremos el ministerio. Hermano, tu vida tiene propósito. Naciste en este mundo con un propósito alto y sublime. Y más que trabajar, más que hacer dinero, más que vivir el sueño americano, tu propósito es servir al Señor. Ser un ministro de Cristo, hermano, es un propósito alto, sublime, noble, digno. Un propósito que te da satisfacción al final de tu día. Ya puedes pensar, si usted muriera mañana, usted está en la cama ahí en el ICU, terapia intensiva en el hospital, a punto de morir. No está inconsciente, no está en coma. Usted está consciente pensando, mi vida. ¿Cómo estarías en esa cama en coma? ¿Estarías contento de lo que hiciste para la obra de Dios? ¿O estarías en ese punto, wow, no esperaba morir tan pronto? Yo no tenía planes de morir tan joven o tan pronto. Pero, wow, aquí estoy y mira nomás todos los aparatos y los doctores y las enfermeras y todo se ve gris y parece que no lo voy a hacer. Oh Señor, gracias porque me permitiste honrar mi ministerio. Amén, hermanos. Gracias porque me permitiste servirte, hacer cosas que van a quedarse cuando yo muera, se va a quedar, va a perpetuar y Dios, tú vas a seguir bendiciendo la obra que se empezó a través de un siervo, porque hermanos, Dios dice continúa la obra que Él empezó, hermanos. Apolo plantó, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Dice la Biblia, así que amados míos, dice crecer en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dejes que nadie vitupere tu ministerio. Hermanos, no voy a hablar hoy de eso. Es uno de los mensajes que tengo en línea de espera para estos mensajes. Pero uno de los mensajes que tengo es: honrar el ministerio significa vivir en santidad. Los siervos de Dios tenemos que vivir en santidad, hermanos. Sí, voy a explicar de eso cuando predique, de ese tema. Pero hoy el tema es: Dios quiere que seas fiel en el ministerio. Que seas fiel. Vea lo que dice la palabra de Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y aquí voy a hablar ahora, hermanos, del primer punto del mensaje. El siervo de Dios pacientemente soporta los sufrimientos. Primer punto del mensaje: el siervo de Dios pacientemente soporta los sufrimientos. Cuando Dios nos llama a ministrar, tenemos que soportar todas las cosas para ministrar, hermanos. En otras palabras, a veces el costo de ministrar es muy alto. Es muy alto. ¿A qué se refiere, pastor? El costo de ministrar es muy alto porque para poder ministrar tenemos que tener mucha paciencia. Amén, amén. Hermano, paciencia. Paciencia quiere decir que vas a soportar las cosas. Hermanos, por ejemplo, ¿qué tal cuando
voy a hablar de cosas comunes, relaciones diarias. ¿Qué tal del matrimonio? Cuando hay problemas en el matrimonio, hay problema entre el esposo y la esposa y están mal, el matrimonio está muy mal. Ya se ha mencionado divorcio, ya se ha mencionado separación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Qué tal en la iglesia cuando alguien te ofende y tú dices, yo me voy de esta iglesia? Aquí puros hipócritas, ¿verdad, hermanos? ¿Han oído eso? Esta iglesia no es una buena iglesia, y mira aquello otro. ¿Qué tal, hermano, cuando estamos con los padres y los hijos y dicen, no, mis padres no me quieren, yo me voy de la casa, aquí esta vida es un infierno, aquí no hay esperanza, yo me voy de la casa? O vemos a un hijo, hermanos, que está en rebeldía, el hijo está rebelde y los padres queremos ministrarles y este hijo no le entra la palabra de Dios, no quiere nada con Dios, está enojado con Dios, está enojado contigo, está enojado con la vida, no quiere nada con Dios. Y decimos, pues ni modo, pues que le vaya bien, a ver qué le va a pasar. Y nos cansamos, como vimos la semana pasada, nos cansamos de hacer el bien. ¿Y qué hacer en estos momentos, hermano? El mensaje de esta mañana es muy sencillo y muy simple. El mensaje de esta mañana es, sé fiel en el ministerio que Dios te ha dado y permanece en este ministerio hasta que Dios te lleve al cielo o Dios te cambie a otro ministerio. ¿Van conmigo, hermanos? Somos muy rápidos a tirar el ministerio. Somos muy rápidos a cansarnos con las cosas que Dios nos da para ministrar. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Somos muy rápidos para renunciar, hermanos. Renunciamos rápidamente. Somos muy rápidos para huir de los problemas, de las adversidades. Somos muy rápidos para correrle. Pero dice la Biblia, no. El apóstol Pablo en este ministerio a la antigüita nos dijo que debemos permanecer, y aun cuando el costo del ministerio sea tener paciencia y estar soportando las aflicciones y los maltratos y que la gente no se interesa, hermano, tenemos que seguir firmes y fieles porque el ministerio es digno, hermanos. Amén. Y debemos honrar el ministerio que Dios nos ha dado. Segunda de Corintios 12:12, miren lo que dice la palabra de Dios. Tengo un separador aquí porque ese es mi texto. Pero segunda de Corintios 12:12 dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo, vamos a leerlo juntos, mis hermanos, por favor. A las 3, 1, 2, 3. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol dice, las señales han sido hechas con toda paciencia. Bueno, necesitamos armarnos de paciencia. Esto es, esperar en Dios. Esperar en Dios. Amén, amén. Hermano, tantas veces uno siente ganas de tirar la toalla. Enfermedades. Ya tiramos la toalla, no hay forma de ministrar. Esto es muy difícil, es muy complicado. Voy a tirar la toalla. Hermano, el Señor dice, en toda paciencia en el ministerio. Esperar en el Señor. Dios tiene un tiempo, hermanos. Amén. Ten paciencia. Amén. Tengo en mente un hermano, él se llama José. José, hermanos, creció en Tepito. ¿Alguien aquí del Distrito Federal? Sí, José creció en Tepito. Se quedó huérfano, muy niño. Él era peleonero, porque andaba en la calle, era vago y no tenía papás. Entonces, él creció en la calle, en Tepito, ahí en la Ciudadela, en el DF, bien bravo este hombre, pero bravo. Se casó con una mujer brava también. Yo la conozco.
y los amo. Por eso no digo nombres ni doy detalles, pero los amo y Amén, amén. los pastoreé por un tiempo. Ambos eran bravísimos, hermanos. Pero la esposa fue salva. Amén, amén. Fue a una iglesia y Cristo la salvó. Amén. Pero su viejo no quería nada con Dios. Cero con Dios. Cero. Lo más que hacía su esposo era llevarla a la iglesia y dejarla en la puerta y luego la recogía. Y me decía la hermana, se quejaba, pues que aprendes allí tanto tiempo, pues que te dan. Estás con otro hombre, ¿o por qué tanto tiempo? Y en la tarde otra vez, pues ¿qué te pasa? Y se quejaba este hombre. Y esta mujer empezó a orar por su esposo. Amén, amén. 5 años, hermanos. 5 años orando por su esposo, para que José fuera salvo. José fue salvo, hermanos. Amén, amén. Él fue salvo. Y yo me tocó pastorearlo, recién había sido salvo. Y seguía bravo. Todavía era bravo. Y una vez se iban a pelear afuera de la iglesia a golpes con otro hombre. 2 bravos. En el DF hay gente brava, hermanos. Pero no, hermano, calmados, somos cristianos, somos hijos de Dios. Así no solucionan los problemas. Pero este hombre bravo, hermanos, se hizo una miel, se hizo un pan, se hizo tan dulce, se hizo tan fiel, él me ama, me amaba en aquel entonces, me ama mucho, pero él se hizo tan dulce y amaba tanto a los niños lo amaban tanto a él. ¿Por qué? Porque una mujer honró su ministerio, una esposa, y tuvo paciencia, aunque el esposo la maltrataba, la juzgaba, la malinterpretaba. Tuvo paciencia en orar por su esposo, hasta que un día, hermanos, Dios le dijo, Dios dijo, ya es tiempo, y obró en su esposo, y él fue salvo. Hermanos, Dios dice que el costo, el precio del ministerio, honrar el ministerio, es tener paciencia. Pero no solamente paciencia, vea lo que dice, vamos a 2 de Corintios capítulo 6. Dice en el versículo 4, en mucha paciencia, en tribulaciones, hermanos, aflicciones, tribulaciones. Esto es, hermano, cuando tú ministras vas a sufrir. Amén, amén. Vas a sufrir aflicciones, vas a pasar tribulaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Decimos, ya no quiero sufrir. O decimos, ya sufrí demasiado. O decimos, no está pasando nada y puro sufrimiento aquí. Hermano, el precio de ministrar a veces es sufrir. Amén, amén. Pero cuando tú sufres, el ministro que honra su ministerio, cuando tú sufres por ministrar a otros, ese dolor, esa lágrima, ese sufrimiento, esas carencias, esos dolores, esas heridas que traes en tu corazón y tú sufres, hermano, Dios te da bálsamo, Dios te cura, pero Dios te permite ministrar poderosamente porque tú fuiste uno que se quedó en el ministerio aun cuando había que sufrir y pasar aflicción y tribulación, y Dios bendice eso, hermanos. Amén. Yes. En el matrimonio no queremos sufrir. Hay una palabra que se llama divorcio. Me cansé de sufrir. Hermano, ¿sabe que Dios te mandó a ministrar en ese matrimonio hasta que ¿Por qué quieres huir del matrimonio? ¿Por qué quieres divorciarte? ¿Por qué quieres separarte? Si Dios dijo que si vas a honrar tu ministerio, hay que sufrir. Amén, hermanos. Hay que sufrir. Amén. Hay que pasar por dolores. Amén, amén. Hermano, yo sé que esto es duro y yo sé que ese mensaje no es fácil. Yo sé que este mensaje es del apóstol Pablo, es una de la antigüita, pero hermano, si muchos de nosotros hubiéramos estado en los zapatos del apóstol Pablo, hubiéramos dicho, no hombre, este ministerio, cárceles, azotes, pedradas, me tratan mal, nadie me respeta, soy apóstol, por favor, soy apóstol, y me tratan como si fuera un don nadie, yo ya me voy.
¿verdad? Yo ya me voy. No, hermanos, honro mi ministerio. Quiere decir que tú vas a ser fiel al ministerio que Dios te ha dado y vas a quedarte hasta que Dios te mueva o hasta que te mueras. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. Es lo que Dios enseña en su palabra. Y cuando Dios te mueve, gloria a Dios. Pero cuando Dios dice quédate allí y permanece y sé paciente y sufre aflicciones, entonces quédate allí porque Dios tiene un premio, porque Dios tiene resultados, porque Dios tiene algo en la bodega preparado para ti. Y si tú estás esperando en el Señor se va a manifestar, hermanos. Amen. Mi pastor dice esto, la fidelidad en el ministerio se mide en décadas. Así es mi pastor, en décadas. Yo no entendía cuando él predicaba y decía eso. Okay, qué bien. Pero cuando empecé a pastorear y llegaron los primeros 10 años de ministerio pastoreando, dije, ok, ahora entiendo mi pastor. Hay que tener mucha paciencia para ver la obra de Dios madurar, crecer, porque no es instantáneo, hermanos. No es rápido. La gente no cambia de la noche a la mañana. La gente no se arrepiente de la noche a la mañana. Pero cuando tú honras tu ministerio, el ministerio de Dios está lleno de gracia y de amor, y Dios te va a bendecir. Vea lo que dice Hechos 9:16, por favor. Hechos 9:16. Aquí la palabra de Dios nos enseña. Hechos 9:16. Dice la escritura. Hechos 9:16. Dice la palabra de Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario que, hermanos, padecer por mi nombre. ¿De quién está hablando? De Pablo. Cuando él mandó a Ananías. Y Pablo, hermanos, iba a padecer por el nombre de Cristo. Le voy a mostrar cuánto es necesario padecer. Hermano, ¿cuánto has padecido por el ministerio? ¿Tienes memorias? ¿Tienes reseñas? ¿Tienes un diario de lo que has padecido por el ministerio? Yo, hermanos, honestamente, yo no he padecido mucho. Sí he padecido y sí ha habido dificultades, ha habido adversidades, ha habido oposición, ha habido, hermanos, algunos maltratos. Pero, hermano, ¿qué es eso comparado con Cristo? Amén, amén. ¿Qué es eso cuando Cristo dice, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos? Amén, amén. Cristo, Él entiende lo que es padecer y sufrir en el ministerio, aun cuando es difícil. Y no estoy hablando de ser pastor, de ser misionero, de ser evangelista. Estoy hablando de ser un marido, una esposa, un hijo, un miembro de la iglesia. Hermano, Dios quiere que honremos el ministerio y veamos a Dios obrar. Amén. Dios va a obrar, hermanos. Amén. Como dice la escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios te va a dar la cosecha, te va a dar el fruto, hermano. Algún día vas a decir, valió la pena honrar el ministerio, porque Dios es fiel. Yo quiero permanecer fiel al Señor. Voy a terminar, voy a cerrar el mensaje, voy a saltarme varias cosas, pero los voy a mencionar, hermanos. Vamos a 2 Corintios 6:4. Dice, en toda paciencia, en tribulaciones, en necesidades. A veces, hermano, hay que tener necesidades en el ministerio. Y eso habla de ser débiles. 2 Corintios 12, versículo 10. Necesidades habla de ser débil, tener debilidad. Pero cuando soy débil, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Entonces soy fuerte en angustias. En angustias. Hermano, mi esposa me estaba platicando de cómo algunos usan métodos de sanación para ayudarse a sanar unos a otros. Bueno, no recuerdo los detalles, pero cómo unos se ayudan a sanar unos a otros, ayudan a sanar. Hermano, a veces, mire, ¿tienes un hijo rebelde? No digas que sí. ¿Tienes una esposa rebelde? No digas, porque te vas a quedar sin comer. ¿Tienes un esposo
duro de corazón, no lo digas porque te vas a quedar sin comer. Pero hermanos, yo sé que si tenemos un hijo rebelde, si tenemos una esposa rebelde, si tenemos un esposo duro y cabezón y necio y testarudo y que no quiere cambiar, es un hombre difícil, un hombre presuntuoso, soberbio, estás viviendo en angustias. Estás angustiado, hermano. Amén, amén. Estás angustiado. Yo sé lo que es estar angustiado. Y Dios no quiere que honres el ministerio y vivas angustiado. Dios no está llamándote a que seas un masoquista a sufrir sin consuelo y sin sanidad y sin medicina. Dios nos llama al ministerio a sufrir, pero Dios nos da medicina, hermanos. Amén, amén. Pastor, ¿cuál es la medicina? La medicina, hermanos, es acercarnos más al Señor. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué dice, hermanos? En Cristo Jesús. Esto es, si hay aflicción, en el ministerio hay aflicción, hermano, porque cuando ministras te expones, cuando ministras estás abriendo tu corazón, estás poniendo tu vida al frente y estás en la línea de fuego. Sí hay aflicciones, pero Dios nos da la medicina y Dios nos da la fortaleza para que podamos seguir adelante, hermanos. Porque Dios no quiere que dejemos de honrar el ministerio, que tiremos la toalla, que renunciemos al matrimonio, que renunciemos a criar los hijos, que renunciemos a la iglesia. Al contrario, Dios quiere que seamos fieles, hermanos. Fieles hasta el fin, porque entonces podremos ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Dios es fiel, hermanos, y Él va a obrar. El apóstol Pablo pasó por azotes, versículo 5, por cárceles, por tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Y voy a dar el segundo punto y termino, hermanos, en 5 minutos. Segundo punto, primer punto es, continúa ministrando aun cuando haya sufrimiento. Permanece en tu ministerio, no te des por vencido. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre por la causa de Cristo y vas a ver a Dios obrar. Segundo punto del mensaje, continúa ministrando. Permanece en tu ministerio porque Dios quiere usarte para hacer grandes cosas a través de ti. Voy a ver para este pasaje, hermanos, 1 Corintios 7, por favor. 1 Corintios 7. Este es un ejemplo práctico del ministerio y usé el matrimonio porque es el que encontré aquí. 1 Corintios 7, versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice, hermanos? No la abandone. En otras palabras, si hay un hombre aquí que su mujer es incrédula, dice la Biblia, no la abandones. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Entre líneas, no lo leemos aquí, pero está en el contexto y está en el contenido de la palabra de Dios. Entre líneas está este versículo 2 y 3 diciendo, no abandones a tu esposo, no abandones a tu esposa, permanece honrando tu ministerio. Y le voy a explicar qué quiere decir. No lo dejes sin desayunar, no lo dejes sin comer, no le dejes de lavar la ropa, no la dejes de amar, no le dejes de comprar flores, no la dejes de agradar con tus palabras, no te olvides de ella, no la trates como si no existiera, no la trates como si fuera tu archienemiga o archienemigo. Hermano, el enemigo es el diablo. Recuerde, si tu enemigo lo puedes ver, no es tu enemigo. Amén, amén. Y vemos, el Señor dice entre líneas, estamos viendo, no abandones, no lo dejes ahí, pero ministra, honra el ministerio. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es que, hermanos, santificado en la mujer, y la mujer incrédula, ¿qué dice, hermanos? En el marido. Aquí vemos cosas bien hermosas. Santificado, hermanos, hacerlo santo.
Y aquí habla ceremonialmente para purificar o consagrar a una persona. O también Dios bendice al marido que vive con un cónyuge salvo o un cónyuge que es cristiano. Dios bendice al cónyuge que vive con alguien salvo y lo santifica para bendecirlo. En otras palabras, esta es una razón de honrar tu ministerio. Hermano, no corras a tu hijo de la casa a la ligera. Amén, amén. Hay papás que una patada y lo corren al hijo de la casa a la ligera. Ajá. Estoy diciendo a la ligera. ¿Por qué? Porque si tu hijo se queda en la casa y tú continúas tu ministerio, hay esperanza que él sea salvo. Amén. Si lo corres, lo estás pateando a la cueva de los lobos y de las pandillas y de la drogadicción y de la inmoralidad y del vandalismo y de ser un vago sin oficio ni beneficio, y es el taller. La ociosidad es la madre de todos los vicios, y hermano, la ociosidad es el taller del diablo. Por eso Dios dice que debemos de continuar con paciencia y no hacer nada a la ligera. Esperar en Dios, hermanos. Sí, hay reglas. Obviamente no vamos a permitir que un muchacho traiga a sus amigos y estén allí con un montón de inmoralidad en mi casa. Obviamente no, te me vas de la casa. Pero hay papás que son rápidos porque crecieron en una sociedad donde su papá fue rápido y su abuelo era rápido para correr de la casa a alguien más. Hermano, Dios dice que debemos, antes de correr a alguien y patearlo, debemos de estar al punto de ser pacientes, de sufrir aflicción, de amar a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra hija, porque de esa manera vamos a ministrarles la palabra de Dios, hermanos. Amén, amén. Y si ellos se quieren ir, adiós, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque el marido incrédulo es santificado, ¿qué dice, hermanos? En la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían, ¿qué, hermanos? Inmundos, mientras que ahora son santos. Este pasaje es tan hermoso. En otras palabras, le voy a decir con palabras sencillas y plenas. Santificar quiere decir que el creyente trae bendición a la vida del cónyuge. El creyente trae bendición a la vida de la familia, simplemente por honrar su ministerio. Amén, amén. Amén, hermanos. Por eso trae bendición a tu familia. Pastor, enséñame un ejemplo. Qué bueno que me lo pidió. Vamos a Génesis. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo Dios usa a una persona crédula, creyente, para honrar, para bendecir a una familia, bendecir a un hogar. Génesis 39, por favor. Génesis 39. Génesis 39, por favor, hermanos. Versículo 5. Génesis 39, 5. Dice la Biblia, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, ¿qué dice? Bendijo la casa del egipcio a causa de ¿qué? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en él campo. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, ¿qué? Bendijo la casa de ¿quién, hermanos? Del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Hermano, Dios bendijo al egipcio. ¿El egipcio era salvo, hermanos? No. ¿Era un pagano? Sí. Pero Dios bendijo al egipcio por causa de ¿quién? De José. ¿José era creyente? Sí. ¿José era un hombre de Dios? José honraba su ministerio. Oh, hermanos, lo honró hasta el final. Y Dios usó a José y bendijo a este varón, a Potifar. Termino, vamos a ver, hermanos. 1 Corintios 7, vea lo que dice conmigo, hermanos. Dice, pero si el incrédulo ¿qué dice? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó, ¿qué, hermanos? Dios. Entonces lo corro. La corro, para que se separe, es lo que dice la Biblia. No, hermanos, el texto es: ministra, honra tu ministerio, sufre, pasa por aflicciones, pasa por necesidades, pasa por dificultades.
permite que Dios te dé su gracia y su gracia, la gracia de Dios obre en tu vida para que tú puedas ser de bendición a esa persona. Y si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Por qué? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En otras palabras, el ministerio, hermanos, va a permanecer mientras que la gente no se vaya. Yo voy a ministrar si mi esposa sin conversa, a mi esposa mientras que ella no se vaya. La voy a amar, voy a invertir, voy a sembrar. Voy a ministrar a mi esposo, que él no sea salvo, mientras que él no se vaya, yo lo voy a amar, voy a invertir. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién te trata mejor que alguien que te ama con el amor de Dios? Amén, amén. Allá afuera te van a dar, hermanos, puro atole con el dedo, ¿verdad? Te van a dar cosas que no satisfacen, pero ¿quién te va a dar el amor verdadero? Cristo a través de una esposa. Cristo a través de un esposo. Tus padres a través de Cristo. Ellos te pueden amar de verdad. Mira, hermano, ¿quién es el que está allí cuando estás en el hospital? ¿Los amigotes? ¿Con quien andabas de parranda? No, ni se aparecen. Yo nunca he visto en el hospital los amigotes y los que andaban de parranda, compañeros de parranda, nunca. Siempre veo a mamá, papá, hermanos, pastor, hermanos de la iglesia. Es los que ven en el hospital. En la cárcel, ¿quién está en la cárcel ahí visitando, pasando la dificultad, la ansiedad? ¿Quién está allí? Papá, mamá, la esposa, los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú honras tu ministerio, tú vas a darte cuenta que la persona que en realidad te ama es aquella persona a quien Cristo está usando para manifestar su amor, hermanos. Amén. El amor de Cristo. Amén. Y este asunto de honrar el ministerio tiene su raíz, tiene su base en amar a Dios con todo tu corazón. Ahí está la base del ministerio, amar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, tú vas a poder honrar tu ministerio y vas a poder amar a Dios, amar a otros y Dios a través de ti. Y la gente se va a dar cuenta, hermanos. Punto, para terminar, el punto cuál es, hermanos, que cuando tú honras tu ministerio, tú puedes hacer salvo a aquellos a quienes ministras. Mire lo que dice versículo 16. Ya estoy por terminar, hermanos. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizá harás salvo, ¿qué dice? A tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva? ¿A qué, hermanos? A tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena en todas las iglesias. En otras palabras, Dios quiere que el fin del ministerio sea salvación. Y la salvación no es solamente librarnos de la condenación del infierno. La salvación es, hermanos, introducirnos a una vida de salvación en Cristo para ser santificados y ser como Cristo. La salvación es más que no ir al infierno. La salvación es poder tener victoria de este mundo y del pecado y de las malas amistades. Eso es salvación, la salvación de Dios, y es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos en mente cuando estamos ministrando. Hermanos, sigamos ministrando. No te canses, hermano. Yo sé lo que es cansarse en el ministerio. El ministerio es de las cosas más difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un trabajo. Son $1,000. Oh, qué bonito quedó. Sí. Y te vas. Tú vas a jugar un deporte. ¡Ah, golazo! ¿Verdad, hermano niño? Golazo. Y todo el mundo te aplaude. Pero tú haces el ministerio. Nadie te paga. A veces ni las gracias te dan. Nadie te aplaude. Nadie te reconoce. Pero Dios sí, hermanos. Amén. Y algún día en la gloria, si tú honras tu ministerio, Dios te va a dar bendición. Y aquí en la tierra, hermanos, también. Porque déjame decirte, si tú no honras tu ministerio, y tú dices, pues estos hijos no me gustan, voy a conseguirme otros. Esta esposa no me gusta, voy a conseguirme otra. Ese esposo no me gusta, voy a conseguirme otro y a él sí le voy a ministrar. Mire, hermano, la palabra de Dios dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y hay más versículos de eso en este pasaje, son 3. No intentes cambiar y pensar, yo voy a ser mejor ministro en otro lugar. El buen gallo, ¿qué dice? Donde quiera canta, ¿verdad, hermanos?
El que es buen gallo donde quiera canta. Amén, amén. El problema no es la gente. El problema no es el hijo rebelde. El problema no es el esposo cabezón, testarudo, necio, engañador, mentiroso, bribón. Él no es el problema. El problema no es la esposa que es dura de servicio y es muy vana y vanagloriosa. Él no es el problema. El problema no es el hijo que no quiere nada con Dios. El problema, hermanos, es que nosotros nos rendimos de honrar al ministerio, que el ministerio, Dios nos dice, si tú permaneces en el ministerio, Dios te va a dar con creces bendición y te va a dar retribución, porque Dios es fiel y todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, hermanos. Amén. Continúe honrando su ministerio, seamos fieles, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos escuchar del apóstol Pablo la escuela bíblica de la fidelidad. Señor, sin condiciones, sin restricciones, fidelidad hasta la muerte, o al menos que tú le cambies el ministerio, Señor. Una fidelidad que pasó necesidad, una fidelidad que pasó aflicciones, azotes, tumultos, Señor, maltratos, todo. Pero qué duro es, Señor. La verdad es que los que hemos estado, hemos probado esto que Pablo está mencionando, no es muy grato, no es fácil. Pero Dios, bástate mi gracia, le dijiste a Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ayúdanos a ser ministros en nuestra iglesia local, Emmanuel, a permanecer, a ser fieles, a soportarnos unos a otros, a amarnos, Señora, a ministrarnos con el amor de Cristo. Señora, a esperar en Dios, a que llegue el día, Señor, donde tú vas a manifestarte y actuar poderosamente. Pido a los matrimonios, Señor, que no se desquebrajen, que no se desanimen, que no se separen, Señor, que no sean engañados. Pido que obres en los cónyuges inconversos. Pido que obres en su corazón para que vean, Señor, que tú vas a juzgar, tú vas a traer retribución por el pecado. Y pido que obres, Señor, en los jóvenes hijos rebeldes, aquellos que hacen del ministerio duro y azaroso para un padre, pero obra en ellos para que se conviertan, para que se vuelvan a ti, Señor. Obra, Señor, en nosotros los ministros, para que nada sea imposible, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a continuar y a ver salvación. Dios, permítenos ver oración contestada de aquellos a quienes ministramos, verlos cambiados, porque Dios, tú puedes. Tu ministerio, tu palabra, tu gracia, tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, tu misericordia, es más de lo que nosotros podemos imaginar. Ayúdanos a ser ministros fieles y honrar el ministerio que nos has dado, como padres, como madres, como esposos, como esposas. A no cansarnos, Señor, no desmayar, a seguir fieles, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar llenos del amor de Dios, para que la gente pueda ver tu amor en nosotros. Ojos cerrados, rostro inclinado. ¿Quién diría esta mañana, Pastor Ramos, Dios tocó mi corazón? Esta mañana, Pastor, si yo muriera, yo la verdad no estoy seguro que iré al cielo. Pero ore por mí, Pastor. Quiero esta mañana pedirle a Cristo que me salve, que me dé vida eterna, que me dé salvación. Alguien. ¿Quién diría, Pastor Ramos, Dios tocó mi corazón? Yo quiero ser fiel y honrar mi ministerio. Quiero ser fiel y no desmayar. Quiero ser fiel y soportar. Quiero ser fiel y sufrir aflicciones. Quiero ser fiel y pasar necesidades. Quiero ser fiel y seguir adelante. El Señor tocó mi corazón y yo sé que Dios va a obrar. Dios va a salvar almas. Dios va a transformar vidas. Dios va a convertir personas. Porque el ministerio es poderoso si se predica la palabra de Dios. El piano va a tocar. El altar está abierto. Le invito, hermano. No se canse. Siga adelante, honre su ministerio, siga sirviendo.
gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das un ministerio que honrar y una razón de vivir y un propósito en este mundo. Más allá de lo material, de lo temporal, tenemos el ministerio que nos has dado, que queremos honrar, Señor. Ayúdanos a honrar este ministerio de tal manera que gente sea salva, vidas sean transformadas, vidas sean cambiadas. Y cuando estamos a punto de desmayar, Señor, a punto de tirar la toalla, recuérdanos el apóstol Pablo, recuérdanos que él sufrió necesidades y angustias. Y Cristo mismo, Señor, sufrió todo lo que nadie aquí hemos sufrido, pero continuó hasta el final su ministerio para que pudiéramos ser salvos. Gracias por la fidelidad de Cristo, gracias por la fidelidad de Pablo. Señor, ayúdanos a ser fieles, Señor, a honrar el ministerio que nos has dado, a servir con el amor de Dios y a servir con el poder de Dios, a hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por tu iglesia, y pido que nos bendigas esta mañana y nos ayudes a poner en práctica tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues.